Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y estar pendiente de nuestro espacio Opiniones. Esta mañana de jueves queremos referirnos al tema del transporte. Es un análisis más profundo, ahora que se han calmado un poco las aguas, que tenemos algunos acuerdos previos entre el Estado, entre el gobierno y los transportistas, analizar algunos de ellos, el impacto de esto frente a la gran necesidad que ha mostrado el pueblo salvadoreño de tener un mejor transporte y que se le respete, que se le dé un mejor servicio. Y por supuesto también la necesidad del Estado de que este transporte sea eficiente para las necesidades de la economía misma, las necesidades de los ciudadanos. Esta mañana, para platicar sobre este tema, está con nosotros el ex viceministro de Transporte, Mauricio Chavarría, cuya experiencia es importante porque también trabajó administrando Lotería Nacional y tiene mucha experiencia en la administración del área pública, su experiencia en el transporte y ahora como concejal de la Alcaldía de San Salvador, donde también hay un proyecto pendiente que ha sido el Metrobús y el reordenamiento mismo de la ciudad. Entonces, combinar todas estas experiencias creíamos importante de cara a esta situación que se está presentando en el transporte. Licenciado Chavarría, gracias por acompañarnos. Rafael, muy buenos tenerlo días con nosotros. Y mis disculpas por la tardanza. Pero es el tráfico. Es ¿no? el tráfico que está bastante cargadito por el área norte de la capital. Pero aquí estamos, Rafael, para atender esto todo. El transporte tiene que ver hasta con eso, el tráfico, el reordenamiento de la ciudad. Pero quiero su primera impresión como ex viceministro de Transportes, después de los accidentes y esto que se vivió, ¿qué se le vino a la mente? Bueno, se me viene a la mente la necesidad del cambio en el sistema, definitivamente, porque es recurrente la situación, no son accidentes que no dejan de haber en el transcurso del año. Lo que sucede es que en cierto momento ya se concentran y llama la atención del público, de la prensa, de los medios, de todo el mundo, y resulta pues chocante para el público en general darse cuenta que a las vísperas o posteriores días después de haber negociado un subsidio se presentan este tipo de situaciones y nos consideramos como el ciudadano, yo me considero un ciudadano común, normal, se siente ofendido de que pagando impuestos y de sus impuestos se pague el subsidio a estos señores y de repente aparecen 6, 7, 8 accidentados, muertos, golpeados, con los innumerables problemas familiares, sociales y económicos. Hay estimaciones elevadas sobre la recuperación de una persona golpeada y que queda inválida, por ejemplo, pero de eso nadie dice nada, eso queda en el olvido. Hay una serie de costos ocultos que la población, si se lo supiera y se diera cuenta, demandaría realmente con mayor énfasis el cambio del sistema. Y a la base de este problema existen varias circunstancias, Rafael. Desde la experiencia que uno adquiere en estos cargos, uno puede darse cuenta que cuando hay una autoridad definida y una ley bien establecida, no hay ningún problema en aplicarla y en llevarla a cabo. ¿Pero qué es lo que ha pasado en el transporte? En el transporte lo que sucede es que no hay una autoridad de transporte definida y con autonomía plena para ejercer la ley. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú analizas la ley de transporte y tránsito, te darás cuenta que quienes tienen la autoridad al interior del viceministerio son el director de transporte y el director de tránsito. El viceministro viene a ser una figura para efectos de coordinación y a veces alguna negociación con grupos de transportistas que demandan X o Y situación. Pero luego también tú tienes situaciones, y las viví personalmente, cuando interviene la Asamblea Legislativa a regular el transporte. Entonces ya la autoridad no es el viceministerio, no son las direcciones, sino que es la Asamblea Legislativa. Y te cuento casos simpáticos, por no calificarlo de otra manera, donde de la Asamblea se me hace un recomendable para que le autorizara los taxis piratas de San Miguel, me recuerdo, porque necesitaban tener fuentes de ingresos. A los 10 minutos mi secretaria me dice, aquí viene otro recomendable. Era de los taxis legales de San Miguel pidiendo que no se les concediera el permiso a los taxis piratas,
Pero me venía el recomendable de la Comisión de Obras Públicas, en aquel entonces de la Asamblea, y yo me quedé y dije, bueno, ¿aquí qué? Entonces, cuando tú tenés esa interferencia, bueno, y no digamos otras instancias que están pendientes de sacar pecho cuando se van a defender los tales derechos también de los transportistas. Te cuento otra experiencia para que veas la complejidad de esto. Cuando abren una calle nueva y hay algún conglomerado, un centro de población por ahí cerca, te lo digo con propiedad, muchos de estos empresarios contratan por ahí personas para que quemen llantas, para que hagan un relajo pidiendo el servicio. Al acudir los medios, acuden las autoridades que protegen los derechos de medio mundo, menos los de la gente honrada, y te dicen, señor, aquí la población merece tener transporte, pero mire, allá pasa una ruta, no, es que es aquí que la queremos, es el empresario que ya le pagó a esos líderes para que hagan ese bochinche. Llega un procurador, te exigen y te exhiben, que es lo peor, y entonces, bueno, ¿uno qué hace? Analiza la situación y dice, bueno, hay una factibilidad, entonces entre este relajo que me voy a mantener aquí un mes, y el hombre pagándole a los líderes, para que hagan este relajo, a que hay una factibilidad para darle estas 3 cuadras, pues mire, entra. ¿Por qué? Porque si no se la da, él la toma. Es decir, y empieza el conflicto con la otra ruta. Mire, es una de no terminar. Esta es una de no terminar. Y por supuesto que no es nuevo, va mucho más No, allá de la gestión que estoy usted hablando hizo. de lo que Ahora, yo encontré. ¿por qué realmente no se puede hacer nada, por lo menos para el respeto de la misma ley ya establecida? Porque hoy lo que estábamos viendo era la cantidad de motoristas con esquelas no pagadas, aún circulando sin licencia, y como que eso... Bueno, que me disculpen los estimados amigos de la Asamblea Legislativa, pero cuando se presentó el problema de las esquelas de los señores motoristas de los buses, a donde condonaron esa deuda fue en la Asamblea. Es decir, cuando tú te das estas situaciones, realmente le quitas el poder, la autoridad que y valga la redundancia, que una autoridad constituida pueda tener. Definitivamente no se siente firme. Yo cuando recién nombraron al actual viceministro de Transporte, tuve la oportunidad de conversar con él y le dije, Nelson, te deseo éxito y espero pues de que puedas hacer bien tu trabajo. Y me dijo, yo estoy, mira, me dijo, dispuesto a trabajar con bastante ahínco y libre de presiones. Hombre, le dije, vas a hacer que te envidie porque vas a hacer un buen trabajo. Que a los días ya la Asamblea autorizó que entraran unos buses de no sé dónde para no sé dónde. Es decir, aquí si no revienta por el lado de los que te conocen, es de los que no te conocen. ¿El poder de los transportistas es tan grande?